والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hayakumullah ya Ikhwan. Regresamos a las charlas de Ramadán. Estamos leyendo de las charlas del Imam Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hemos llegado a la charla 19. El tema de la charla hoy es al-i'tikaf. Al-i'tikaf. Al-i'tikaf, ya Ikhwan, barakallahu fikum, es un gran acto de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, que es quedarse en un lugar específico, y aquí el lugar específico es la mezquita. Quedarse en la mezquita específicamente para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala por un tiempo específico que la persona hace en su intención. Entonces, en el i'tikaf la persona generalmente se queda en la mezquita para alejarse de todos los asuntos de la dunya, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La persona se queda en la mezquita leyendo Corán, haciendo dhikr, orando, y en muchos casos pues ayunando, y en eso va a hablar el Sheikh en este tema o en esta charla. El i'tikaf es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que hacía en el mes de Ramadán, y aquí el Sheikh, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros, el Sheikh empieza con el tema y dice: al-i'tikaf es una sunna para los hombres y las mujeres. Está bien establecido que el profeta sallallahu alaihi wasallam, él hacía i'tikaf en el mes de Ramadán, algo que hacía muy seguido cada mes de Ramadán, haciendo i'tikaf en los últimos 10 días de Ramadán generalmente. Aunque hay reportes que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo i'tikaf en el medio de Ramadán o en todo el mes de Ramadán en unas ocasiones, pero generalmente hacía i'tikaf en los últimos 10 días de Ramadán. Y igualmente hacía i'tikaf con sus mujeres en la mezquita. Ellas hicieron i'tikaf con él en los 10 días de Ramadán, en los últimos 10 días de Ramadán, y después de que falleció el profeta sallallahu alaihi wasallam, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhunna, ellas también siguieron haciendo i'tikaf después de que falleció sallallahu alaihi wasallam. Hacer i'tikaf, el tiempo de hacer i'tikaf se puede hacer en cualquier tiempo, pero el tiempo mejor y más noble y más recompensado es en el mes de Ramadán, en cualquier mezquita, dice el Sheikh, aunque las mejores mezquitas son las 3 mezquitas del Haram, que es el Haram de Mecca, la mezquita de Mecca, o el Haram Medini, yani la mezquita de Medina, de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, y el Haram al-Quds, que es la mezquita sagrada en Jerusalén.
pero se puede hacer en cualquier lugar, dice el Sheikh, basado en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُبَاشِرُوهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. No. Y no tengas relaciones con las mujeres y tú estás o ustedes están en el itikaf en las mezquitas. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona en las mezquitas, es plural. Entonces, aunque hay un hadith famoso y el hadith es auténtico, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la itikaf illa fi thalathati masajid, que no hay itikaf excepto en 3 de las mezquitas, y nombró los 3 mezquitas del Haram: Haram al-Mecca, Haram Medina, Haram al-Quds. O sea, la mezquita sagrada de Meca, la mezquita sagrada de Medina, que es la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, y la mezquita sagrada de Jerusalén. Así que esta narración, los ulama han mencionado que no quiere decir que no se puede hacer itikaf en cualquier otra mezquita fuera de esos 3, pero quiere decir que no hay itikaf mejor. No hay itikaf mejor que en estas 3 mezquitas. No hay un itikaf mejor que se puede hacer más que en estas 3 mezquitas. Así que los sabios grandes y los imams de la Sunna lo han explicado en esa manera, y por eso vemos en esta aya del Corán que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y no tengan relaciones con sus esposas, y ustedes están en itikaf en las mezquitas. En las mezquitas, aquí es las mezquitas, aquí en ese tiempo, ese fue revelado, como han mencionado los sabios, que esta aya fue revelado cuando solo había la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y las mezquitas alrededor en Medina. Entonces, las mezquitas aquí son las que Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando. En ese tiempo que fue revelado esa aya, pues era las mezquitas, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y las mezquitas que hicieron en ese tiempo alrededor de Medina. Así que el juicio de la Sharia sobre esto, como menciona el Sheikh aquí, es de que se puede hacer el itikaf en cualquier mezquita. Y dice el Sheikh aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el itikaf en los últimos 10 días de Ramadán. Sí hay una narración, dice el Sheikh, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el itikaf en Shawwal, en el mes de Shawwal, y dice el Sheikh el propósito de eso era para alejarse completamente de los asuntos de la dunya y concentrar en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, tener esa khalwa. Khalwa es cuando la persona se aleja completamente de todo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es una khalwa de la Sharia. Dice el Sheikh que algunos de los sabios han mencionado el significado o explicado el significado del itikaf, o sea, específicamente diciendo: huwa qatal alaiq an kulli khalaiq li'ittisal bi khidmati khaliq. Que el itikaf es cortar todo de las relaciones con la creación para conectarse en el servicio del Creador. Entonces el Sheikh dice, esto significa de que la persona cuando hace itikaf corta todas esas relaciones o todos esos pendientes o todas esas cosas que están conectados con la dunya, para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y concentrarse en adoración a Él subhanahu wa ta'ala solo y único. Eso es el itikaf, dice el Sheikh. El lugar del itikaf son las mezquitas, dice el Sheikh. Y las mezquitas preferibles donde se debe de hacer el itikaf
son esas mezquitas donde se establecen las oraciones y el Salatul Jum'ah, porque parte del juicio o parte de la obligación de el etikaf es cuando la persona entra con esa intención al etikaf, es que no debe salir de la mezquita cuando no es necesario. Entonces, escoger una mezquita donde se hace Salatul Jum'ah es preferible y mejor para que él pueda observar Salatul Jum'ah y no tener que salir y hacer un viaje para irse a la mezquita donde hacen Salatul Jum'ah. Entonces dice el Sheikh, lo que es preferible entonces es hacer el etikaf en esas mezquitas o lo que se llama Masjid al-Jami', donde se hace o donde se establece cada semana Salatul Jum'ah, si es posible y si no es obligatorio hacerlo en una mezquita así, pero lo es preferible porque es obligación establecer Salatul Jum'ah. Entonces, si no hace el etikaf en una mezquita así, va a tener que salir el día del Jum'ah a ir a otra mezquita, y lo que es preferible cuando la persona está en el etikaf o en el estado de etikaf es de que no salga de la mezquita si no es necesario. Y vamos a ver las excepciones de salir de la mezquita que va a mencionar el Sheikh aquí en esta charla, y Juan Barakallahu Fikum. Entonces dice el Sheikh, no hay ningún tiempo específico donde se tiene que hacer o donde se hace el etikaf. Aquí hablamos de hacer etikaf en el mes de Ramadán por ser que era una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer el etikaf en los últimos 10 días de Ramadán. Pero el etikaf se puede hacer en cualquier momento, en cualquier mes y cualquier días que la persona quiere hacer. Si quiere hacer la intención de hacer etikaf por 3 días o 5 días o 10 días o un mes, lo que sea, eso es basado en la intención de la persona, y no hay nada en el Corán, en la Sunna, que especifica un tiempo o una cantidad de días o algo así, así basado a los dichos de los sabios grandes y los imams de la Sunna que mencionan esto. Dice el Sheikh, وَلَا يَشْتَرِطْ لَهُ الصَّوْمُ, no es necesario que él ayune cuando hace etikaf afuera de Ramadán, pero es mejor. وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ وَالسُّنَّةُ, dice el Sheikh, es una sunna ayunar cuando se hace etikaf afuera de Ramadán. Claro, dentro de Ramadán pues el ayuno es obligatorio, pero si se hace etikaf afuera de Ramadán, es sunna ayunar. Así como mencionó el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam también hizo etikaf en el mes de Shawwal, y es sunna ayunar cuando la persona está en el etikaf, pero no es obligatorio. Entonces la persona entra en su etikaf con hacer la intención de ser etikaf para Allah subhanahu wa ta'ala, con un tiempo específico que él que él tiene en su intención cuando entra a ese estado de etikaf. Entonces, por ejemplo, la persona ya tiene la intención que va a hacer, por ejemplo, etikaf por 5 días. Entonces hace esa intención que va a hacer etikaf por 5 días, dice el Sheikh, y la persona dice que empieza su etikaf con esa intención. Y como menciona el Sheikh rahimahullah, o como mencionó antes, de que el dicho de los sabios de que el etikaf es cortar o alejarse de todos los asuntos de la dunya para concentrarse en los asuntos de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la persona debe concentrarse en esos asuntos en la mezquita, y no debe estar en la mezquita
haciendo llamadas o hablando con su trabajo o sus negocios o su familia o esas cosas cuando no es necesario. La persona en etikaf debe concentrarse en la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es la intención del etikaf, alejarse de los asuntos de la dunya para concentrarse en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la persona en el etikaf hace dhikr, hace dua, lee Corán, hace salah, y hasta puede dar caridad. Si llega gente que ve en la mezquita, como hay en los países musulmanes, ya Juan Barakallahu Fikum, y en los países no musulmanes igual, pero más se ve en los países musulmanes que la gente llega a la mezquita al horario de las oraciones obligatorias, y después del salah se sientan afuera de la mezquita pidiendo dinero o limosna o algo así. Y gente, pues especialmente en el mes de Ramadán, les dan ayuda o le dan caridad o dinero o lo que sea. Entonces la persona que está en el etikaf también puede dar caridad. Entonces cada acción que acerca a la persona a Allah subhanahu wa ta'ala y cada acción que es adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, el que está en etikaf trata de hacer y hace ese esfuerzo porque su concentración en este tiempo es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que pueda. Sigue el Sheikh rahimahullah y dice que pero si sale algo, una necesidad donde él tiene que salir de la mezquita, es permitido para él salir. Puede, si es algo que tiene que hacer que es muy lejos de la mezquita o va a durar mucho tiempo fuera de la mezquita, pues puede romper su intención de etikaf por ser que es solo una sunna y no es obligatorio. Esta acción no es obligatoria, es una sunna y puede parar el etikaf y comenzar el etikaf en otro tiempo cuando pueda. O si es algo que tiene que salir de la mezquita por una necesidad que no es muy lejos de la mezquita y no va a durar mucho afuera de la mezquita, pues entonces puede hacerlo si en verdad hay una necesidad. Por ejemplo, si la persona vive cerca de la mezquita y algún problema grande pasó con su familia que necesita que salir ahí y después regresar luego, pues puede hacerlo. O si, por ejemplo, cualquier necesidad grande que es necesario completamente, dice el Sheikh, que tiene que cumplir con eso o solucionar algo, pues tiene ese permiso de hacerlo si es que no va a salir muy lejos de la mezquita y no va a durar mucho de la mezquita y es algo que es completamente necesario, porque no es que es cualquier asunto que tiene que solucionar, pero es algo muy necesario que tiene que hacerlo, como una emergencia o algo que urge, pues entonces lo puede hacer por esa necesidad. Pero los asuntos de trabajo, asuntos así de cualquier negocio, cosas así, que debe de alejarse de todo eso, y por eso es recomendado también. Hemos escuchado de los otros sabios, Juan Barakallahu Fikum, que hasta dicen hoy en día que todos tienen teléfonos y teléfonos así como teléfonos que les llega el correo electrónico, que tienen WhatsApp o cosas así. No deben llevar sus teléfonos a las mezquitas cuando hacen el etikaf, porque eso va abrir la puerta para la persona preocuparse por otras cosas y no concentrarse en la ibada. No. Entonces sí, dice el Sheikh, no es obligatorio el etikaf si es que no ha hecho un juramento para hacer el etikaf. Sabemos que un juramento, o cuando una persona jura por Allah que va a hacer tal cosa,
pues es obligatorio cumplir con esa cosa. Si yo digo, por ejemplo, juro por Allah que voy a ayunar los siguientes 3 días, pues entonces ahora se ha hecho obligatorio que ayune esos 3 días. Si la persona dice, juro por Allah que voy a hacer etikaf por 5 días, pues ahora es algo obligatorio. Y no solo es una sunna, pero ahora es obligatorio que debe de cumplir con eso porque hizo ese juramento o juró por Allah subhanahu wa ta'ala que iba a hacer eso. Entonces dice el Sheikh, es mustahab el etikaf. El etikaf es mustahab, es decir, tiene el juicio de que es sunna y recomendable, y quien lo hace, pues recibe esa recompensa, y quien no lo hace, pues no es un pecado no hacerlo. No. Entonces es sunna hacer el etikaf en los últimos 10 días de Ramadán, basado a la acción y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él así lo hizo. Es mustahab para aquel que hace el etikaf entrar a ese estado de etikaf después de Salat al-Fajr, que la persona va a la mezquita a rezar Salat al-Fajr y después de Salat al-Fajr se queda ahí en la mezquita con esa intención de quedarse en la mezquita, y era de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en hacer el etikaf en los últimos 10 días, que en el día 21 de Ramadán, después de Fajr, se quedaba en la mezquita en etikaf hasta que terminaba el mes, sallallahu alaihi wasallam. Now, y dice el Sheikh, así como se ha mencionado, si la persona tiene que dejar de hacer el etikaf y parar su etikaf, aunque no cumple con los días que quería hacer o que tuvo esa intención de hacer, es permitido si hay una necesidad, por ser que no es obligatorio, con la condición, dice el Sheikh, que no es algo que un juramento que hizo para hacer el etikaf. No. Lo mejor, dice el Sheikh, y lo preferible es tomar un lugar en la mezquita específico, alejado a las filas del salah, todo lo posible. Sabemos que las mezquitas son de diferentes tamaños, pero si la persona escoge un rincón o un lugar lo más alejado a las filas del salah posible para no molestar a nadie, y sus cosas que lleva con él, como digamos una cobija o sus libros o algo que él tiene para hacer su etikaf, no están en los lugares donde la gente o donde va a disturbar la gente o va a molestar la gente. No. Entonces es algo que toma su lugar donde es cómodo para él, y el que está en el etikaf debe en su etikaf ocuparse con el dhikr de Allah y la ibada de Allah, adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y como hemos mencionado, no salir de la mezquita excepto cuando hay necesidad, por ejemplo si tiene que ir al baño o para irse a bañar, o si tiene que salir para comprar comida, por ejemplo, si no hay nadie que le trae su comida y necesita salir, pues es permitido, así como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, que salía para esas cosas. Y es algo que, dice el Sheikh, es cuando su familia, sea sus hijos o su esposa o algo, llega para traerle comida, es algo permitido, pero es mejor, dice el Sheikh, que la esposa no llegue muy seguido a visitar su esposo, para que su esposo concentra y se enfoque en la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, si la mujer está en etikaf, que no llegue su esposo o su familia seguido, para que ella pueda concentrar en la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso Allah subhanahu wa ta'ala
sabemos que menciona que la mujer cuando llega a su esposo o el esposo llega para su mujer, puede que hay un afecto entre ellos y se desean uno al otro. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, y no tengan relaciones con ellas y ustedes están en itikaf en las mezquitas. Así que los sabios han mencionado que no es necesariamente tener relación sexual, pero cualquier tipo de ese afecto de la mujer a su esposo, pues eso puede distraer el hombre de su enfoque en ibadah o adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo menos que llegan para visitarlo, lo mejor, dice el Sheikh, lo más preferible es de que trata de no hablar mucho con la gente y ocuparse en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y obediencia a Él. Pero si llegan a visitarlo, digamos, de sus hermanos o sus amistades o de su familia, o llega su mujer para visitarlo, pues no es algo que es ilícito. O si llega para la mujer que está en itikaf, su familia o sus hijos o su esposo o esa gente de cercana a ella, pues como sus hermanas en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, pues no es algo ilícito y no hay nada mal en ello. Sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba en itikaf, en veces llegaba a sus esposas para visitarlo cuando él estaba en el itikaf, y ellas traían algo para él de comer en la noche, y era algo que se quedaban con él un rato o un poco platicando con él, y no era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió. Ellas se quedaban un rato con él, hablaban y después ellas regresaban a sus casas. Entonces dice el Sheikh, la haraj fi dhalik, no hay ningún mal en ello, pero se mencionan los sabios grandes y los imams de la sunna que es mejor no distraer la persona que está en itikaf y dejarlo concentrar en su ibadah. Dice el Sheikh, también no hay ningún problema en dormir o comer en las mezquitas cuando la persona está en itikaf. No hay ninguna prohibición en ello. Sea que la persona está en itikaf o no está en itikaf, no hay ningún juicio que dice que no se puede dormir en la mezquita o no puede comer en la mezquita. Solo que la persona debe de ser limpia y limpiar su lugar donde está, y tratar de no dejar comida o manchar la alfombra o el lugar donde él está. Debe de limpiar bien su lugar y mantener limpio su lugar para no dejar la mezquita en una condición mala. Y hay ahadith y athar, dice el Sheikh, hay narraciones que establece eso, o que menciona eso de la gente que hacían itikaf, dormían. Hasta había gente que vivía en la mezquita que se llamaba Ahlus Suffa. Ahlus Suffa eran esos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que no tenían casa ni familia, que llegaban de diferentes partes de Arabia, que hicieron la inmigración al profeta sallallahu alaihi wasallam, y no era de la gente de Medina, y no tenían familia y no tenían recursos o dinero para su propio hogar. Entonces ellos se quedaban y dormían en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces sabemos que no es algo ilícito dormir en la mezquita o quedarse en la mezquita, ni es algo ilícito comer cuando hay la necesidad en la mezquita. No, pero dice el Sheikh, hay que tener mucho cuidado de no dejar la mezquita en una condición mala, donde se deja la comida y por eso pues
se deja o se hace un olor malo en la mezquita de comida o de cosas que la persona deja allí. Entonces la persona debe ser muy limpia y limpiar su lugar, y cualquier otra parte de la mezquita. Estando en la mezquita debe de hacer su esfuerzo en limpiar ese lugar que es considerado una de las casas de Allah subhanahu wa ta'ala, para adorarlo a Él solo y único. Y sabemos la gran recompensa en limpiar la mezquita y mantener la mezquita limpia, así como el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Uridat alayya ujur ummati hatta al-qada hatta al-qida yakhrijuha al-rajul min al-masjid", que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala me enseñó las recompensas de mi umma, de mi comunidad, hasta esa basura que el hombre saca de la mezquita. Esa recompensa por ese acto de que el hombre saca la basura de la mezquita. Entonces aquí el Sheikh está mencionando este hadith para decir que el hombre es recompensado por limpiar la mezquita, sacar la basura o limpiar la mezquita. El musulmán es recompensado por su Señor. Igualmente, si se recuerdan el hadith de la mujer que limpiaba, ya la mujer o la señora ya grande que limpiaba la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó el tiempo que ella falleció, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dormido en la noche y ella falleció en la noche. El siguiente día, cuando no la vio, preguntó por ella y le informaron que falleció anoche. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: ¿por qué no me informaron? Le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam que él estaba dormido y que no querían molestarlo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam luego se levantó, estando en la mezquita, se levantó y fue al lugar, a su tumba donde estaba enterrada, y rezó por ella. Entonces vemos la virtud que hay en limpiar la mezquita de Allah subhanahu wa ta'ala, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo eso no solo porque era una musulmana, pero el gran amor que tuvo por ella, que ella era la mujer que limpiaba la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y las narraciones están reportadas en el Sunan Abi Dawud y Tirmidhi. Igualmente el hadith de Aisha radiyallahu anha, que menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó, Aisha dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó construir las mezquitas y ordenó limpiar las mezquitas siempre y mantenerlas perfumadas o oliendo con un olor o aroma rica. Entonces este hadith también, el Sheikh dice, está reportado en los Sunan, excepto el Sunan Nisa'i, dice el Sheikh, y este hadith es auténtico. Sigue el Sheikh y dice: oh musulmanes, por cierto, el ayuno es una obra grande y buenísima. Su recompensa es algo grandísimo y es algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala puede dar. Y aún más el ayuno de Ramadán. El ayuno de Ramadán, dice el Sheikh, cuando se hace con una intención buena y pura por Allah subhanahu wa ta'ala, y se hace ese esfuerzo para guardar su ayuno y cumplir con sus obligaciones, y corre para hacer las obras buenas cuando está en ayuno, y regresa a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento, y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala por perdón de todos sus pecados y errores. Esta persona
tendrá el éxito de la recompensa de su Señor. Cuídense de caer en lo que Allah ha prohibido o lo que su mensajero ha prohibido. Sean rectos sobre la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala en el mes de Ramadán y afuera de Ramadán. Y que se deben de animar uno al otro en ordenar el bien y prohibir el mal. Quizás Allah subhanahu wa ta'ala les da ese honor, felicidad, poder y salvación de todo lo que es mal en la dunya y en la ákhira. Y por cierto, a Allah subhanahu wa ta'ala le pedimos que nos protege a nosotros y a todos los musulmanes de todo el mal y caer en la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros nuestro ayuno y oraciones y súplicas y las obras buenas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que rectifique los asuntos de los musulmanes y de aquellos que están en autoridad sobre los musulmanes, que les dé el éxito de cumplir con el din de Allah subhanahu wa ta'ala y juzgar con el din de Allah subhanahu wa ta'ala, y los protege de sus enemigos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede ese entendimiento correcto de la religión, nos concede el conocimiento y nos haga firme sobre ello. Que Allah subhanahu wa ta'ala les dé el éxito de aplicar y practicar sus juicios en cada asunto. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que puede hacer todo. Y con eso termina el Sheikh diciendo: wa sallallahu wa sallam wa barak ala abduhu wa rasuluhu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre su siervo y su mensajero, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros y cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Y con eso terminamos la charla del Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.